Buenas noches, lo escucho. Ah, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos al curso de investigación, metodología de la investigación cualitativa. Eh, las fechas son el 8, 15, 22 y 29 de noviembre, todos los sábados, de 8 a 9:30, por la plataforma Zoom. Es un honor presentar a nuestra docente, Joana Mariel Bravo Iriarte, quien tiene experiencia en docencia y investigación, que nos va a compartir sus conocimientos, ¿no? Esta noche. Antes, podrían escribir al chat, ¿no? De dónde nos están viendo, ¿no? De qué departamento, de qué país, podrían escribir al chat. Eh, Hola, ahora sí se escucha. Aquí alguien me dice que no se escucha. Sí, se escucha bien. Ah, ya, muchas gracias. Muy bien, saludos de La Paz, Tarija, La Paz, Tarija, Yacuiba. Saludo cordial a todos los que están en línea, ¿no? También acá hay alguien de La Paz, Santa Cruz. Bienvenidos, ¿no? A todos. Ya, muy bien. Recordarles que al término de la clase vamos a enviar el enlace, un formulario de asistencia. Cada clase enviamos un formulario, ¿no? Para ser acreedores del certificado tienen que cumplir por lo menos el 80%, ¿no? De la participación, ¿no? En la asistencia. Y al final también la licenciada les va a dar un trabajo, ¿no? Para complementar, ¿no? Lo aprendido. Ya, muy bien. Doy paso a la licenciada Joana para que tome el mando, ¿no? De la clase. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los participantes. Un favor, Guillermo, ¿me podrías dar permiso para compartir la pantalla, para que comparta mis diapositivas? Por favor. Ya, a ver, voy a ver. Al dispositivo que dice Joana Bravo, solo Joana Bravo, a ese dispositivo, por favor, que es de mi computadora. Muy bien, hasta que compartamos la pantalla, esta ya sería nuestra clase número 2 del curso Metodología de la Investigación Cualitativa. Y esta clase es sumamente importante porque vamos a ver lo que es marco teórico, el papel de las hipótesis en lo que es la metodología de la investigación cualitativa, y también vamos a ver lo que es selección de muestra. Entonces, es importante que prestemos atención a lo que vamos a ir explicando. No sé si ya se pudo, Guillermo. No, no me permite compartir. Por favor. Sí, unos minutitos enseguida. Entonces, eso. Eh, y vamos a ver igual la selección de muestra. También vamos a ver cómo podemos seleccionar distintos casos, ¿no? Como hemos visto en la metodología de la investigación cualitativa, lo que nos interesa no es tanto probar hipótesis o generalizar los resultados o replicar el estudio, si no nos interesa lo que es conocer a profundidad los fenómenos que estamos estudiando, ¿no? Los fenómenos em, que están en nuestra investigación como tal. Ya,
Bueno, no sé, no me deja compartir pantalla. Mm, no sé, Webmaster tal vez pueda ayudar a Guillermo, por favor. Necesito compartir las diapositivas y no me permite. Mm, mm, Ya. Mm, un segundito, por favor. Mm, Muy bien. Entonces, primeramente, vamos a ver qué papel desempeña lo que es justamente la revisión de la literatura y la teoría en lo que es la investigación cualitativa. Es decir, vamos a ver nuestro marco teórico, ¿no? El marco teórico es sumamente importante en toda la investigación que vayamos a realizar, en todo tipo de investigación. Porque el marco teórico es nuestro guía, ¿no? O sea, nos va a guiar para hacer el planteamiento del problema, pero también el marco teórico nos va a ayudar a poder contrarrestar, por ejemplo, nuestros resultados con estudios previos. Y también es importante porque en el marco teórico se encuentra toda la teoría que nosotros vamos a seguir. Entonces, sabemos que en todo tipo de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa, se va a hacer una revisión muy minuciosa de lo que es la literatura, ¿no? Es decir, vamos a revisar estudios que particularmente tengan nuestro tipo, nuestro enfoque. En este caso, si vamos a hacer una investigación cuantitativa, tenemos que revisar estudios cuantitativos para ver cómo ha sido la selección de muestra, el análisis de datos, la recolección de datos. Por el contrario, si vamos a hacer una investigación cualitativa, tenemos que investigar estudios cualitativos, ¿no? Que nos van a ir guiando, nos van a dar todo este paso. Luego, la literatura justamente es el marco teórico, es importante porque uno nos ayuda a desglosar los conceptos clave, las variables que vamos a utilizar. También nos ayuda a conocer los métodos de recolección de datos y análisis y así entender mejor los resultados, ¿no? Entonces, es importante entender que el planteamiento del problema que hemos visto en la anterior clase se va a fundamentar en este tipo de investigaciones previas, lo que se conoce como estado del arte,
en algunas investigaciones o también como antecedentes, ¿no? No hay mucha diferencia en los términos, puede ser estado de arte o antecedentes, que son justamente estudios previos que se han hecho de nuestro tema. Y por lo menos tenemos que tener, digamos, 10 estudios como mínimo acerca de nuestro tema. ¿No? Pueden ser estudios internacionales, anglosajones, pueden ser estudios latinoamericanos o incluso estudios que se han realizado acá en Bolivia, ¿no? Entonces, como les decía en la clase anterior, vamos a trabajar constantemente con nuestro marco teórico. Vamos a constantemente revisar el marco teórico, volver a, a revisarlo, volver a comparar, incluso replantearlo, ¿no? Porque son teorías clave. ¿Cómo se construye un marco teórico? Hay muchas formas de construir un marco teórico. Por ejemplo, en mi caso, primero se desarrolla una teoría específica, ¿no? Voy a poner el ejemplo de mi tesis, que es la teoría de la personalidad. Mi variable es personalidad. Entonces, he escogido una teoría específicamente que desarrolle la personalidad. En este caso, he elegido la teoría de los 5 grandes factores, ¿no? Entonces, en primera instancia, tengo que desarrollar toda esa teoría, es decir, ¿qué me dice la teoría acerca de mis variables? ¿Qué me dice la teoría de los 5 grandes acerca de lo que es la personalidad? De ahí ya voy explicando ya los conceptos como tal, ¿no? Es decir, personalidad, dentro de la personalidad hay muchos más conceptos, ¿no? Los rasgos de personalidad, neuroticismo, responsabilidad, etcétera. Entonces voy de la teoría a conceptos, ahí ya está lo que son las citas, las referencias bibliográficas. En el marco teórico tenemos que tener mucho cuidado con esto de citas, referencias bibliográficas, que todo esté bien citado, incluso las normas APAS, las normas APAS sí, de la séptima edición, te dice que si incluso tú parafraseas, digamos, algún concepto que has leído en algún artículo de un determinado autor, igual eso tiene que ir citado, ¿no? Tiene que haber la cita, la referencia bibliográfica. Entonces, el marco teórico ya depende mucho. Como les digo, existe un modelo base, que es esto de desarrollar teoría, después ya los conceptos y ir desglosando básicamente todas las variables que queremos estudiar, pero depende mucho, ¿no? Cómo el tutor de tesis, por ejemplo, nos va guiando o la misma universidad, cómo es la estructura del marco teórico. Pero algo clave. Generalmente los artículos que nosotros vamos a leer se van a encontrar en una plataforma que ya deben conocer, que es Google Académico, ¿no? En Google Académico nosotros podemos encontrar sin fin de artículos, incluso podemos poner un tiempo específico, porque cuando realizamos los antecedentes, el estado de arte, los estudios tienen que tener, digamos, un máximo de 5 años en los que se ha realizado. Es decir, un estudio relevante tendría que ser, por ejemplo, en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022, ¿no? Tenemos que constantemente ir revisando si se han hecho nuevas investigaciones recientes y tomarlas. Obviamente, cuando hablamos ya de teorías y demás, a veces esas teorías se remiten a autores que las han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en los 80, en los 70 y no ha habido un avance de la teoría, simplemente como que se ha ido repitiendo, es mejor irnos a las fuentes primarias. Acá también entra algo bien importante, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Es bien importante en una investigación tener muchas más fuentes primarias que secundarias. ¿Cuál es la diferencia? Las fuentes primarias son autores que han desarrollado la teoría, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en mi tesis es la teoría de los 5 grandes como autores bien específicos como Bass, McCrane, demás. Ya las referencias secundarias son autores que van a hablar de esta teoría, ¿no? Son autores que van a escribir de esta teoría, ya sea criticándola, ya sea analizándola y demás,
pero no van a desarrollar una teoría como tal. Entonces, nosotros muchas veces encontramos, ¿no? Artículos que hablan de la teoría o hablan del concepto como tal, pero son fuentes secundarias porque solo están analizando, digamos, el concepto desde la fuente primaria, no están aportando algo más. Es decir, no están desarrollando su propia teoría. Entonces, cuando escojamos nuestras fuentes, sí o sí tiene que ser fuentes primarias en mayor cantidad, porque incluso los tribunales no se van a fijar de eso y nos van a decir, tienes muchas fuentes secundarias, necesito que tengas más fuentes primarias y puedas remitir el texto a esto. Eso en cuanto a lo que es el marco teórico. Y ahora vamos a ver lo que es el papel que van a desempeñar justamente las hipótesis en el proceso de investigación cualitativa. Como sabemos, en los estudios cualitativos las hipótesis van a adquirir un papel distinto, ¿no? al que tienen en la investigación cuantitativa. Debido a que en la investigación cuantitativa vamos a empezar con una hipótesis. Esa hipótesis es una respuesta a la pregunta de investigación que yo he hecho desde el enfoque cuantitativo, ¿no? Tengo una problemática, planteo una pregunta de investigación y planteo una hipótesis como posible respuesta a esa pregunta de investigación y como posible vía de solución al problema que he encontrado. Sin embargo, la investigación cualitativa, en primer término, muy raras ocasiones se va a establecer una hipótesis, ¿no? Es decir, antes de investigar, antes de entrar al ambiente, antes de entrar al contexto con la recolección de datos, muy rara vez se va a determinar una hipótesis. Generalmente las hipótesis se suelen sacar después de la recolección y el análisis de datos, ¿no? Como les dije, muchas hipótesis eh, surgen después de que se ha hecho un estudio cualitativo, que a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos hecho el estudio cualitativo, porque no seguimos la metodología como tal, pero para conocer un tema necesitamos ver el ambiente de cerca, el contexto, conocer las personas con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, una vez ya que conocemos el contexto de investigación, recién se van a ir formulando las hipótesis. Entonces, muy rara vez estas hipótesis se van a plantear ya de primer término como las investigaciones cuantitativas. Por lo general, esas hipótesis se van a plantear cuando ya tengamos el análisis de datos. Entonces, las hipótesis no olvidemos que se van a modificar, ¿no? Y sigue, justamente, se van a modificar de acuerdo al razonamiento del investigador, las experiencias de los participantes de nuestra muestra, las circunstancias que va tomando la investigación. Entonces, las hipótesis son mucho más flexibles, ¿no? Pueden cambiar, pueden plantearse nuevas hipótesis, pueden refutarse a hipótesis anteriores, lo cual no pasa en la investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa tienes mínimo dos hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación, que es la que quieres comprobar, y la hipótesis nula, que es justamente cuando se refuta tu hipótesis como respuesta a la pregunta de investigación. Pero esta hipótesis ya está planteada, ¿no? Ya está planteada, la puedes mejorar, tus tribunales se pueden decir, sí, puedes plantearlo, pero no puedes cambiarla como tal. Si ya la has planteado, justamente toda la investigación cuantitativa se va a basar en probar esa hipótesis como verdadera o falsa de acuerdo a la problemática que se ha planteado, ¿no? Sin embargo, en la investigación cualitativa, como que podemos ir cambiando, replanteando, diseñando, ¿no? De acuerdo a todas las circunstancias. Porque no olviden que la investigación cualitativa, tanto las experiencias del investigador como las experiencias de los participantes de nuestra muestra van a estar en constante diálogo, ¿no? Y esto va a afectar las interpretaciones tanto del investigador como de los investigados. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos esos procesos, además que la investigación cualitativa se basa en interpretación, en análisis de fenómenos a mayor profundidad y en este sentido,
las hipótesis que planteamos no se van a probar estadísticamente, perdón, sino que se van a inducir, ¿no? Es decir, ¿qué significa que se van a inducir? Primero, para comprobar algo estadísticamente, utilizamos, ¿no?, métodos estadísticos, análisis, eh, que justamente se encargan de comprobar estas hipótesis a partir de datos estadísticos, ¿no?, de datos numéricos. Pero en la investigación cualitativa, si bien podemos manejar datos numéricos, estos no se van a regir bajo criterios estadísticos, ¿no? Es decir, no voy a utilizar, por ejemplo, la prueba Chi, no voy a utilizar la prueba de correlación de Pearson, regresión lineal, que es estadística ya aplicada a tesis, ¿no? Investigaciones sociales, sino que no voy a hacer todo este proceso porque lo que me interesa es interpretar, inducir, digamos, una hipótesis a partir del estudio del hecho. Entonces, cuando inducimos, vamos a utilizar un razonamiento inductivo, que es el razonamiento que justamente planteamos en la investigación cualitativa, que va de lo particular a lo general, ¿no? Voy a hacer un estudio de caso y este estudio de caso, si se comprueban más estudios de caso, puedo generalizar y volver una teoría. Entonces, lo que se hace al inducir las hipótesis a partir de los resultados del análisis es que intentamos identificar patrones, desarrollar teorías, conceptos, ¿no? Entonces, son hipótesis emergentes, son hipótesis que se van a desarrollar posteriormente cuando se haga toda la indagación del estudio, ¿no? De la investigación. Entonces, eso es lo importante, saber diferenciar, ¿no? Si voy a comprobar una hipótesis, me tengo que regir por una investigación cuantitativa. Pero si voy a inducir una hipótesis a partir del análisis de datos, estoy realizando una investigación de tipo cualitativo. Ahora, dice, una vez ya hecho lo que hemos aprendido en la anterior clase, que es el planteamiento inicial, lo que hemos aprendido, la revisión de la literatura, es decir, la construcción del marco teórico, ¿qué sigue en la investigación cualitativa? Lo siguiente es el ingreso en el ambiente, es decir, ya contextualizarnos en el campo de estudio para ir observando de forma mucho más directa el fenómeno de estudio que me interesa, ¿no? Entonces, primer paso, se tiene que elegir un ambiente específico, un contexto, un lugar apropiado, ¿no? Para comenzar con todas estas tareas de la investigación para responder a las preguntas de investigación planteadas anteriormente. El ambiente, es decir, el ambiente, el campo, el contexto, puede ser sumamente variado, ¿no? Puede ser un hospital, pueden ser empresas, áreas de producción, obras civiles, universidades, comunidades, ¿no? Entonces, por eso es bien importante ya cuando yo quiero estudiar un fenómeno, también ver dónde lo puedo estudiar, ¿no? Digamos que, como les decía, ¿no? Quiero estudiar la violencia doméstica, entonces ver en qué espacios, digamos, yo puedo estudiar este fenómeno y también si estos espacios son propicios para ayudarme a la recolección y el análisis de datos. Entonces, el ambiente implica lo que es una definición geográfica, ¿no? Que puede variar, ampliarse, reducirse, pero el ambiente ya está determinado, no lo puedo cambiar porque si cambia el ambiente quiere decir que el fenómeno de estudio también está cambiando, ¿no? Digamos que quiero estudiar la violencia doméstica en mujeres y elijo estos centros, ¿no? Donde se reúnen las mujeres y demás. Entonces tengo que elegir un centro determinado, ¿no? Y si ya he tenido acceso a este centro, ya me han dado permiso para realizar la investigación, entonces me quedo en el centro, ¿no? Eh,
pero digamos que el centro no me ha dado permiso o no ha habido como que este trámite, entonces ahí puedo cambiar a otro centro, ¿no? Ir variando, la cosa es tener esta accesibilidad al ambiente, al campo, para hacer toda la observación directa. También en toda investigación es importante estimar el tiempo que nos va a llevar la investigación y reevaluar su viabilidad, ¿no? Es decir, existen dos dimensiones importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta en cualquier tipo de investigación que vamos a hacer, ya sea cuantitativa, cualitativa, mixta. Uno, si el ambiente eh, tiene, nos conviene, ¿no? Lo que es la conveniencia y es accesible. Digamos que quiero estudiar, ¿no? Como en mi tesis, a estudiantes. Entonces yo que soy estudiante, para mí ese ambiente me conviene y es sumamente accesible porque puedo acceder al ambiente sin, digamos, necesidad de ir, autorización y demás, sino que yo estoy dentro del ambiente. Entonces, a veces queremos hacer investigaciones, pero no tenemos acceso a la muestra, al ambiente, entonces no nos conviene ni es accesible, ¿no? Y ahí tenemos que tratar de cambiar, de que la investigación sea mucho más viable. Siempre manejarnos bajo la viabilidad de todo tipo de investigación. Em, en este sentido, nos tenemos que preguntar, ¿no? El ambiente definido contiene los casos, personas, fenómenos para responder las preguntas de investigación. También es factible realizar la recolección de los datos, porque hay ambientes donde es bien complicado hacer la recolección de datos. Por ejemplo, en hospitales es bien complicado, ¿no? Tienes que tener un cierto acceso a esto. Igual en empresas es complicado. Entonces, buscar ambientes donde nos convenga, sea accesible y viable. También no olvidemos que estamos trabajando con personas, ¿no? O sea, si bien podemos investigar fenómenos de animales, plantas, generalmente las investigaciones que realizamos son con personas. Entonces siempre tenemos que pedir permiso, ¿no? Siempre tiene que haber ese consenso informado a los participantes de que se está realizando una investigación, de poder darles la confianza de que ellos puedan acceder a realizar la investigación, ¿no? Pero este margen de respeto, por ejemplo, cuando se aplica los instrumentos y demás, se cuidan ciertos datos, ¿no? Ciertos datos que pueden afectar al paciente, perdón, a la población o que pueden afectar de alguna forma. Entonces, muchos de los instrumentos se realizan de forma anónima. Y siempre tenemos que tener toda esta parte ética, ¿no? Este criterio ético de informarles, decirles que es para estudios, fines educativos, fines investigativos, explicar los test que se van a aplicar, por ejemplo, o si estamos yendo ya directamente con la muestra, que es en el caso de la investigación cualitativa, explicarles de qué trata la investigación, ¿no? Es decir, que los participantes estén sumamente informados de los fines que estamos persiguiendo, de los objetivos y también cómo se va a hacer toda la recolección de datos y el análisis de datos. Entonces, eso es bien importante. En la investigación cualitativa vamos a manejar anotaciones o notas de campo y también una bitácora o diario de campo. Esto es bien importante, ¿no? Ya que nos permite llevar registros, elaborar anotaciones durante eventos, sucesos vinculados con el planteamiento del problema, con el fenómeno que quiero utilizar. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Tenemos anotaciones de la observación directa. Es decir, vamos describiendo, anotamos lo que estamos viendo en vivo y en directo, ¿no? De los casos de los participantes observados. Eh, es importante que todo tipo de anotación, uno, sea ordenado, que si bien tal vez ni nosotros entendemos nuestra propia letra,
tratar de escribirlo en una computadora o tratar de mejorar un poquito al momento de escribir, porque tiene que ser ordenado. Y además tiene que seguir una manera cronológica en la que se están contando los hechos, en las que estamos observando los hechos, ¿no? Primero pasó esto, luego esto, luego esto. Tiene que seguir ese orden cronológico, porque si no, si lo anotamos, digamos, como sea, por así decirlo, vamos a perder información, vamos a perder lo que se llama información clave que nos puede ayudar a entender el fenómeno. También en las anotaciones de observación directa podemos contar con una narración de los hechos ocurridos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Quién hizo tal cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde sucedieron las cosas? Y es bien importante, con esas anotaciones nosotros ya estamos estudiando el fenómeno, ya lo estamos tratando de entender, ¿no? Porque ya lo estamos observando directamente. Luego de esto vienen las anotaciones interpretativas, ¿no? Es decir, nosotros ya vamos comentando acerca de los hechos, acerca del fenómeno que está pasando. Entonces vamos sacando interpretaciones de lo que se está percibiendo, de lo que se está observando directamente y vamos ya dándole cierto significado, ¿no? Significado y demás. Entonces ya estas anotaciones también nos están permitiendo interpretar de alguna forma todo lo que está sucediendo con la observación directa relacionada al fenómeno. También tenemos anotaciones temáticas, es decir, acá entran las posibles hipótesis, nuevas preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, ¿no? Categorías o temas que pueden surgir, conclusiones preliminares, descubrimientos, todo esas anotaciones temáticas, ¿no? Son ideas acerca de posibles conclusiones, interpretaciones que yo he observado, que yo he interpretado y por tanto puedo sacar, digamos, ciertas conclusiones. Luego también están anotaciones personales, ¿no? Que es todo el aprendizaje, todos los sentimientos, sensaciones que el propio investigador ha experimentado en relación a la muestra, en relación al fenómeno de estudio, que también nos puede ayudar. Y luego tenemos las anotaciones de la reactividad de los participantes, ¿no? Es decir, qué cambios ha habido que han sido inducidos por el investigador, qué problemas ha habido en el campo o situaciones inesperadas, ¿no? Estas anotaciones nos permiten evaluar cómo estamos recolectando los datos y si ha habido problemas, cambiar la estrategia, ¿no? Hacerlo de una forma totalmente diferente y poder manejar de una forma mucho más ordenada, más sintetizada lo que es la información. Como les decía, en la investigación cualitativa manejamos mucha cantidad de información, ¿no? Y lo que hacemos es interpretar esta información. Entonces, por eso tenemos que seguir un orden, tenemos que ser ordenados en cómo han sucedido los hechos y además que estos hechos sigan al pie de la letra, es decir, narrarlos tal y como han sucedido para que el estudio, las interpretaciones sean mucho más adecuadas a la realidad y no sean interpretaciones demasiado subjetivas, ¿no? Como un significado eh, que nosotros queremos darle, pero a veces que no tiene relación con la realidad o con lo que hemos observado directamente. Entonces, eso es bien importante. También podemos agrupar estas anotaciones de acuerdo a un mismo episodio, ¿no? Es decir, digamos, tal día he ido a entrevistar a las mujeres o he ido a entrevistar a los estudiantes y también es necesario ir adjuntando, ¿no? Materiales, documentos vinculados como fotografías, videos, audios que se van grabando, ¿no? Entonces, después ya podemos clasificar todo este material que hemos ido recolectando, ya sea por fechas, por temas, por individuos, por unidades de análisis o cualquier criterio ya que nosotros consideremos conveniente, ¿no? De acuerdo al planteamiento del problema. Entonces,
voy ya clasificando, no es solo adquirir la información, interpretarla y ya, sino que esa interpretación va a estar ligada a una clasificación, categorización de mi información. Entonces tengo que empezar a categorizar la información, ya sea por fechas, por individuos, unidades de análisis, significado, digamos, episodios, etcétera. Y de ahí ya voy recién interpretando, conectando la información, ¿no? Entonces, también es importante resumir estas anotaciones, ¿no? Porque a veces pasan hechos que no son muy relevantes para la investigación, pero ojo que hay que tener cuidado de no perder información. Por eso la investigación cualitativa es mucho, no es más rigurosa, pero realmente tenemos que ser personas muy ordenadas con los documentos, porque estamos manejando información que si bien perdemos algo, puede cambiar toda la interpretación y el estudio, ¿no? Por eso es bien importante esta categorización. Em, Acá tenemos un ejemplo justamente de las anotaciones, ¿no? Un ejemplo de anotaciones resumidas. Dice, ¿no? Por ejemplo, acá en esta investigación lo que le interesa al investigador es analizar las relaciones entre pacientes y médicos, ¿no? Entonces, ver cómo se van relacionando los distintos pacientes con el médico y demás. Entonces se dice, ¿no? Acá tengo las anotaciones de observación directa. No eran las 2:30 horas cuando en la recepción del hospital, el médico, bla, bla, bla. Si se dan cuenta, va explicando, va narrando lo que ha pasado, ¿no? En ese intervalo de tiempo. Y acá al lado está el resumen, ¿no? El resumen de cómo ha sido esa interacción, ¿no? Dice el paciente fue sumamente hostil con el médico, tanto verbal como no verbal. Entonces, es un pequeño resumen de esta anotación que a veces no necesito leer todas las anotaciones y ya me voy directamente a leer el resumen y digo, ah, ya esto ha pasado. Ahora, con con la tecnología es mucho más fácil hacer esto. Hay programas donde te lo transcriben, digamos, tú grabas, ¿no? Con tu celular y hay programas que te transcriben toda la entrevista, cosa de que no estés escuchando y transcribiendo, ¿no? Una vez nos hicieron hacer eso en la universidad, que justamente hicimos grupos focales y era pues bien tedioso así escuchar, transcribir. Entonces ya hay programas, realmente la IA nos ayuda mucho en estas situaciones porque hay programas que ya te lo transcriben, ¿no? Y eso es bien importante porque te lo están transcribiendo tal y como se ha dado, entonces no estás perdiendo información y tampoco estás como que quitando información o interpretando de una forma que puede ser equivocada. Igual, estos programas nos pueden ayudar, ¿no? A resumir o a veces no entendemos lo que quería decir en la entrevista o lo que ha explicado, ¿no? Lo que se ha ido desarrollando. Entonces, tenemos programas que realmente nos ayudan, que nos hacen la vida mucho más fácil y es importante saber utilizarlos igual de forma muy ética, de forma que no afecte la investigación como tal. Pero eso, digamos, si es que hacemos entrevistas y nos piden transcribir, ¿no? Luego está la bitácora o diario de campo. Eh, la bitácora o diario de campo, ¿no? Es común, eh, es muy común y creo que todos alguna vez hemos tenido un diario, ¿no? Donde vamos narrando los hechos que han pasado y demás. Entonces, como que sabemos cómo va la bitácora o diario de campo, solo que esta bitácora o diario de campo es específicamente de la población que yo estoy estudiando. Entonces, acá podemos hacer las descripciones del ambiente, ¿no? Es decir, descripciones del ambiente tanto iniciales como posteriores, es decir, inicial a la investigación, antes de hacer la investigación y posteriormente cómo se ha ido dando el ambiente, cómo se ha ido desarrollando. Entonces pueden abarcar las descripciones del ambiente, lo que son lugares, personas, relaciones, eventos. También mapas del contexto y lugares, ¿no? Lugares claves que nos pueden ayudar. Igual, diagramas, cuadros y esquemas.
Esto nos ayuda a tener una secuencia de hechos, es decir, los diagramas, cuadros y esquemas nos ayudan a seguir la secuencia cronológica de los sucesos, ¿no? Entonces esto nos permite ir vinculando ya conceptos, personas, con lo que es el planteamiento del problema. También listado de objetos o artefactos recogidos en el contexto, es decir, fotografías, videos que fueron tomados. Es bien importante que si vamos a tomar un video, una fotografía, siempre se coloque la fecha y la hora, ¿no? Porque se van a ir recolectando, se van a ir acumulando y si no tengo este orden, digamos, de colocar fecha, hora, no voy a saber de dónde he sacado esa fotografía o a qué contexto o día pertenece. Toda la información que yo vaya a recolectar siempre tiene que tener esta fecha, orden, hora, ¿no? Para que sea mucho más fácil al momento de ir interpretando, analizando. También los aspectos del desarrollo de la investigación, ¿no? Es decir, cómo va hasta ahora la investigación, qué falta, qué se debe hacer, qué se puede cambiar, qué se puede mejorar. Entonces, este diario de campo, junto a las anotaciones o notas de campo, ya me está permitiendo sintetizar, recolectar cierta información inicial que me va a ayudar posteriormente para el análisis. Y acá, ¿no? Hay una bitácora de campo que justamente narra cómo se dio una explosión. Entonces a las 10:45 se dio la explotación, minutos después, a las 11 y así continúa, ¿no? Entonces, como les digo, no es necesario transcribir esto. Tenemos la IA para que nos ayude a poder transcribirlo de una forma mucho más rápida y también invertir nuestro tiempo en hacer una mejor recolección. Luego, ¿cuál es el resultado de esta inmersión? ¿Cuál es el resultado de ya adentrarnos a nuestro campo de estudio? Que el investigador ya puede identificar qué tipos de datos habrán de recolectarse, ¿no? Con mucho más precisión. En qué casos o quiénes, es decir, ya ir determinando nuestra muestra específica. ¿Cuándo, no? Es decir, ya planificar la recolección de datos, una planificación para esto. ¿Y dónde? Es decir, lugares específicos que ya sabemos que tienen que ser, nos tienen que convenir y también tienen que ser accesibles y viables. Así como por cuánto tiempo, ¿no? Tentativamente se va a hacer toda esta recolección de datos. Además de definir nuestro papel de investigador, ¿no? Es decir, em, ¿qué, qué papel voy a tomar? ¿Voy a hacer una observación netamente directa o ya voy a empezar a hacer entrevistas, ya me voy a empezar a relacionar con la muestra, con los casos? Entonces, este es el resultado de la inmersión. La inmersión es sumamente importante porque ya nos ayuda a definir lo que es muestra, lo que son datos que se van a recolectar, cuándo se va a recolectar, dónde se va a recolectar y además qué papel nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de la investigación. Entonces, la inmersión inicial, no conocer ya mucho más de cerca a nuestra población, nos conduce a generar las primeras categorías y temas sobre el planteamiento. Como hemos dicho, el planteamiento no es algo igual que se establece y es rígido, sino que el planteamiento se va a ir desarrollando, ¿no? Y podemos ya revisarlo, afinarlo, modificarlo. Como veíamos, ¿no? La anterior clase, de un planteamiento tal vez que abarca o no sabemos qué factores van a abarcar, ya puedo ir reduciéndolo, como era el caso de los eventos, ¿no? Este estudio de cómo las familias hacían el duelo con la pérdida de familiares en un evento de catástrofe, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, decía, ¿no? Vamos a analizar este duelo, pero relacionado a la depresión, relacionado al sentido de vida y demás. Entonces, eso nos permite hacer la inmersión, ¿no? Vamos detallando, vamos definiendo mi investigación
Los fenómenos los voy definiendo de forma que sea mucho más fácil estudiarlos. Ya hemos dicho que es importante abarcar un fenómeno, ¿no? Es mejor entender ese fenómeno a profundidad que intentar abarcar tres fenómenos, pero al final no los entiendo porque no he llegado a ese nivel de profundidad de conocimiento. Entonces, por eso es importante, ¿no? También nos da ya el diseño y la muestra que nosotros vamos a estudiar y ya una vez adentrándonos en el ambiente ya empezamos a tomar decisiones. Es decir, cuántos casos voy a tomar de la muestra, cómo se va a recolectar la información, porque igual es un proceso que vamos a seguir. Entonces ya pasamos a la selección de la muestra en la ruta cualitativa, ¿no? Una vez hemos hecho esta inmersión inicial, ya la cual nos permite acceder a la población como tal, ya, ya de por sí comenzamos a recolectar, a analizar lo que es información, ¿no? Esta información que hemos ido justamente determinándola en nuestras anotaciones, en nuestro diario de campo. Entonces ya tenemos información con la cual podemos ir manejando. Eh, en algún momento, y esto es bien importante de la inmersión inicial, tenemos que definir nuestra muestra tentativa, ¿no? Que puede estar sujeta a evolución del proceso inductivo, a cambios, a reducción, ampliación, pero tenemos que definir cuál va a ser nuestra muestra. Y como ven acá en la imagen, me gustó mucho, la población es todo el universo, ¿no? De personas. Digamos que voy a hacer, quiero investigar a estudiantes. Entonces, mi población vendría a ser todos los estudiantes, pero la muestra ya son estudiantes específicos porque no puedo aplicar mis test o no puedo estudiar el fenómeno a todos los estudiantes, ¿no? Porque es una población inmersa. Incluso para el análisis estadístico, perdón, la investigación cuantitativa, sigues un proceso de elección de muestras a partir de estadística, ¿no? Digamos, si tu muestra es de 800 estudiantes, tienes que, elegir, digamos, 200 estudiantes que son una muestra representativa para generalizar los datos a la población, ¿no? Sin embargo, como sabemos, en la investigación cualitativa no hacemos esto, pero sí ya tenemos que definir la muestra tentativa. Entonces, eh, el muestreo cualitativo está normalmente justamente orientado por uno o varios propósitos, ¿no? Justamente las acciones para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento del planteamiento del problema mismo, es decir, ya tenemos noción de con qué población, o sea, de hecho, la población que escojo me va a dar el planteamiento del problema, porque es una población que yo he observado y es una población en la cual yo voy a identificar algún tipo de problema, algún tipo de fenómeno que quiero estudiar. Entonces la población ya está identificada, ¿no? Desde el planteamiento del problema. Ya después se van a ir seleccionando, ¿no? El contexto, los casos, unidades de muestreo. Y ya, ya. Y se van a ir seleccionando todos estos casos específicos, los cuales me van a ayudar a entender lo que es el fenómeno. Espérenme un segundito. Sé que ha pasado acá. Ya. Entonces, ya vamos a ir delimitando, ¿no? Primero tengo el campo, ¿no? La población con la que quiero trabajar. Voy a acceder a esa población, voy a empezar ya los primeros trabajos de observación directa, algunas entrevistas y demás. De ahí ya voy a seleccionar lo que es la muestra, ¿no? De esa población grande voy a seleccionar una muestra mucho más reducida. Em,
Posteriormente, ya hago lo que son la selección de unidades de muestreo, ¿no? Que pueden ser, obviamente, personas, pero también pueden ser otro tipo de unidades de muestreo, ¿no? Las cuales van a ir siempre de nivel individual a un nivel social. Voy a empezar con los individuos y puedo ya irme a un campo mucho más social, mucho más colectivo. Entonces tenemos distintas unidades de muestreo que nos permiten analizar este fenómeno dentro la población específica de donde yo he tomado el problema, ¿no? Tenemos las prácticas, que es una unidad conductual que se refiere a una actividad continua, ¿no? Es decir, existen miembros de un entorno social que van a realizar prácticas de forma rutinaria, ¿no? Prácticas, por ejemplo, las prácticas de un profesor en el salón de clases o procedimientos quirúrgicos de un cirujano, ¿no? Entonces son estas prácticas que ya tienen un cierto orden, ya hay una rutina, ¿no? Como las prácticas de los profesores, igual las prácticas que realizamos en la universidad, ¿no? Antes de salir, las prácticas ay, no me acuerdo, se me olvidó el nombre, pero esas prácticas donde ya hay un entorno específico, ¿no? Después tenemos los episodios. Los episodios implican sucesos dramáticos y sobresalientes, es decir, sucesos que afectan a dos partes o muchas más partes, ¿no? Por ejemplo, como divorcios, accidentes, todos los eventos traumáticos se consideran episodios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los episodios de violencia y cómo estos episodios han afectado en las personas, em, de donde se quiere analizar, ¿no? Los estudios, la investigación. Entonces, por ejemplo, pueden involucrar episodios de una pareja, de un determinado episodio que haya sido sobresaliente de esta relación de pareja, de una familia, de una comunidad o de miles de personas, ¿no? Por ejemplo, el episodio del 11 de septiembre de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, por ejemplo, eso ha sido un episodio sobresaliente que ha tenido una consecuencia, ¿no? En las personas de una comunidad. Entonces, esto es importante. También tenemos los encuentros, ¿no? Que es una unidad dinámica y pequeña que se da entre dos o más personas de manera presencial. Pueden ser dos más personas, ¿no? Encuentros que pueden servir para contemplar una tarea, intercambiar información, ¿no? Es decir, encuentros que tienen un fin determinado y terminan esos encuentros y las personas se separan. Por ejemplo, puede ser una consulta con un paciente, con un médico, ¿no? Este encuentro o una entrevista de trabajo, estos encuentros breves. También tenemos los papeles o roles, eh, que son unidades ya articuladas conscientemente que definen un rol social específico a las personas. Que este rol, este papel sirve justamente para que las personas se vayan organizando, para darle ya un sentido, ¿no? A estos roles sociales que se van a ir desarrollando en un determinado contexto. Entonces, el estudio cualitativo de estos papeles, de estos roles, es muy útil para desarrollar, por ejemplo, tipologías, entender los vínculos que se desarrollan en un grupo social, en una colectividad. Entonces, podemos ir analizando estos roles, estos papeles que las personas van como que adquiriendo, ¿no? En su práctica social. Luego tenemos las diadas, ¿no? Es decir, parejas que interactúan por un periodo prolongado o se conectan por algún motivo o van a formar un vínculo. Entonces, son muchos más, estas diadas son relaciones mucho más íntimas, ¿no? Pueden ser relaciones maritales, paternales, amistosas, ¿no? Entonces se va a analizar cómo se ha originado esta relación, su intensidad y también los procesos que ha seguido la relación. Luego tenemos los grupos, ¿no?
los famosos grupos focales, por ejemplo, que son un conjunto de personas que van a interactuar en un determinado tiempo, en un determinado periodo. Y están ligados entre sí porque tienen un objetivo común y se consideran a sí mismas como una entidad, ¿no? Es decir, todos los miembros se consideran a sí mismos como que forman parte del grupo. Acá pueden estar las familias, los equipos de trabajo, que son unidad de muestreo, que son estos grupos focales. Y pueden estar los estudiantes, ¿no? Luego tenemos ya las organizaciones, que son unidades formadas con fines colectivos, ¿no? Entonces acá en las organizaciones analizamos el origen de la organización, la estructura, las jerarquías, los papeles, los roles. Ya estamos hablando ya no de grupos reducidos, sino de organizaciones donde tenemos que analizar, ¿no? Todas las relaciones que se van a ir dando en esas organizaciones. Ya luego tenemos las comunidades, ¿no? Es decir, se trata de un territorio definido socialmente donde van a surgir organizaciones, grupos, relaciones, papeles, encuentros, ¿no? Entonces son comunidades que ya tienen un territorio, perdón, definido socialmente y donde van a ir surgiendo, ¿no? Los grupos, organizaciones, diadas y demás tipos de unidades de muestreo que vamos a ir analizando. Eh, Acá, digamos, puede ser un pequeño pueblo, un grupo religioso, una ciudad que nos interesa estudiar. Luego tenemos ya las subculturas, ¿no? Por ejemplo, las subculturas puede ser la cibercultura de internet, subcultura de músicas, ¿no? Acá en Bolivia tenemos muchas subculturas relacionadas, por ejemplo, a la música, a los videojuegos, al deporte, ¿no? Entonces, lo que caracteriza una subcultura es que contienen a una población grande y sus fronteras no siempre quedan definidas. Es decir, digamos, existe acá la subcultura del rock, ¿no? Del rock, del metal. Algunos van a decir que el rock y metal tendría que estar separados, ¿no? Por ejemplo, en una subcultura tendría que estar juntos. Entonces, lo que va a conectar, digamos, a las subculturas más que todo es am, algo que comparten, ¿no? Ya sea música, deporte, videojuegos. Entonces, esas son las subculturas. Y muchas veces tal vez queremos analizar, ¿no? Ver cómo estas subculturas se van integrando, cómo estas subculturas se van desarrollando como tal. Luego tenemos ya los estilos de vida, ¿no? Es decir, son determinadas conductas que se van a desarrollar de forma repetitiva, de forma rutinaria, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, puede ser estilos de vida adoptados por una clase social, por la ocupación de un sujeto, es decir, estilos de vida que se van a ir, nos interesa, digamos, estudiar estilos de vida, por ejemplo, estilos de vida de personas que consumen alcohol o personas que no consumen alcohol, ¿no? Entonces vamos comparando estos estilos de vida. Y finalmente tenemos procesos que son conjunto de actividades, tareas, acciones que se van a realizar o van a suceder justamente de manera sucesiva, simultánea. Por ejemplo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los procesos de manufactura de un producto, los procesos de migración, ¿no? Entonces, tenemos estos tipos de muestreo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es importante que ya el fenómeno que yo voy a realizar, si este fenómeno, ir clasificando, ¿no? Es un fenómeno que es un muestreo, que es una práctica o es un episodio, puede ser una comunidad o una subcultura. Entonces, si se dan cuenta, si bien voy a trabajar con personas, evidentemente, con una población, pero tengo que ver bajo qué unidad de muestreo está esta población, ¿no? Si está bajo prácticas, episodios, roles, organizaciones, comunidades. Entonces voy
justamente mi muestreo, mi muestra, la voy definiendo de forma mucho más precisa. Ahora sí, ¿cómo elegimos el número de casos en las unidades de muestreo? ¿No? Por ejemplo, hay un estudio, este es un ejemplo que ponen en el texto que dice, se los voy a leer. En el ejemplo del estudio sobre las emociones que experimentan los pacientes jóvenes que serán operados, ¿no? Ese es el estudio. Ver, conocer qué emociones, digamos, sienten los pacientes jóvenes, ojo, entre 14 a 20 años antes de ser operados, ¿no? Em, y son operaciones de alto riesgo. Entonces no es cualquier tipo de operación, no es cualquier tipo de población, sino que ya estoy definiendo circunstancias, población, ¿no? Es decir, que primero necesitamos ubicar hospitales donde en primer lugar se realicen este tipo de operaciones que pueden ser de alto riesgo, ¿no? Luego tenemos que elegir los casos y contactar estos casos para lograr su consentimiento, es decir, ya sea el de los médicos, padres y los mismos jóvenes que van a entrar a cirugía, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos casos necesito? ¿Cuántos jóvenes que se someterán o a cirugía debemos incluir? ¿10, 15, 100, 500, 1000? Es decir, ¿qué tamaño de la muestra es el adecuado? Esas son las preguntas, ¿no? Y muchas veces tenemos las mismas preguntas ya sea en la investigación cualitativa como cuantitativa. En la cuantitativa es un poco más sencillo porque ya al hacer análisis estadístico ya te da un determinado número de población, ¿no? Como les decía, si vamos a trabajar con 800, si mi población es 800 estudiantes, me van a decir que trabaje con 200, ¿no? Entonces es un poco más definido. Pero en la cualitativa, ¿cómo elegimos, digamos, un caso, dos casos? ¿Cómo voy eligiendo los casos? Es importante entender que en los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una perspectiva probabilística representativa, ¿no? Es decir, no voy a sacar la muestra a partir de estadística, que hay una manera que la vimos justamente en el curso anterior, y tampoco representativa en el sentido de que no necesito que los datos de mi investigación cualitativa sean generalizables, ¿no? O replicables. Entonces, ese es digamos, ese es un punto importante, ya que el interés de la investigación cualitativa no está en extender estos resultados, ¿no? De una muestra a un universo mayor, sino que se quiere hacer una indagación en profundidad. Entonces, nos conciernen casos justamente que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia en cualquier tipo de investigación, ya sea cuantitativa o cualitativa. En la cuantitativa lo que queremos es generalizar, entonces tengo que escoger una muestra representativa probabilística, ¿no? En la investigación cualitativa lo que me interesa es profundizar, entonces necesito determinar de una forma mucho más precisa cuántos casos voy a utilizar para poder profundizar el fenómeno. Por esta razón, digamos, van a existir estrategias de muestreo, ¿no? Estrategias que nos van a ayudar a elegir de una forma adecuada los casos de muestreo. Para elegir los casos de muestreo tengo que tener criterios de rigor, es decir, donde haya meticulosidad, solidez metodológica, es decir, que estos datos me ayuden a cumplir con el criterio de rigor. Luego también los criterios estratégicos, ¿no? Que son ya planificación, toma de decisiones para alcanzar los objetivos. Luego tengo que tener criterios éticos, que les decía, ¿no?
proteger a los participantes, proteger la información que nos están brindando y siempre todo hacerlo bajo márgenes informativos, ¿no? Ser muy claros lo que se quiere hacer y cómo se necesita hacer. También criterios pragmáticos, es decir, la utilidad y la aplicación práctica de los resultados. Entonces, estos criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos, ya me van a dar como que un pequeño paso para ya escoger casos de muestreo que me ayuden a mi investigación. También tenemos cuatro factores que intervienen para determinar justamente los números de casos del muestreo. Uno, la capacidad operativa de recolección y análisis, ¿no? Es decir, manejar un número de casos que sea realista y de acuerdo a los recursos disponibles, ¿no? Es decir, tal vez solo puedo acceder a un número de casos, digamos, a un joven que tiene 14 y 20 años que lo van a operar, entonces, digamos, solo puedo acceder a él de una forma mucho más realista, ¿no? Entonces, realizo como que tomo este caso. Luego también está el entendimiento del fenómeno. Justamente el número de casos me va a permitir responder las preguntas de investigación. Esta tercera, la saturación de categorías, es la principal. ¿Por qué? Porque va a haber casos donde ya no me den nueva información, es decir, donde la información ya sea repetitiva, donde ya no se produzcan o aportes conocimientos novedosos o adicionales. Entonces se está llegando a una saturación de categoría, a una saturación donde la información, ¿no? La nueva información de estos números de casos ya no me es relevante. Ahí ya es cuando decimos, ok, los números de casos están completados, porque ya tengo toda la información que necesito y la información, digamos, que estoy adquiriendo es ya irrelevante, ¿no? Para explicar el fenómeno. También la naturaleza del fenómeno bajo análisis, es decir, si los casos o unidades son frecuentes y accesibles o no, si la recolección de la información correspondiente llevará poco o mucho tiempo. Entonces tengo que analizar la accesibilidad a los casos, ¿no? Y dos, también cuánto tiempo me va a llevar a hacer esta recolección. Entonces, a partir de estas, ya sean criterios como estas estrategias, ya voy a ir determinando cuántos casos necesito, ¿no? Em, es importante entender, por eso les repito, que la investigación cualitativa no vamos a generalizar los resultados, no nos interesa generalizar los resultados. Entonces, si bien, digamos, podemos estudiar 10 casos que nos den o nos permitan entender el fenómeno a mayor profundidad, tal vez necesito estudiar dos casos, tal vez un caso, ¿no? Ahí están ya los tipos de, por ejemplo, los estudios de caso, donde estudias a una persona específicamente. Entonces, eso tenemos que ver. Lo más importante es que si la información ya no es relevante, o sea, ya no me aporta nada más, es decir, que ya estoy estudiando de manera profunda el fenómeno y es mejor quedarnos con los números de casos que hasta el momento se ha recolectado. También, ¿no? Em, existe ya como que ciertos tamaños de muestra que nos van a recomendar distintos autores, más que todo si somos principiantes, estamos empezando lo que es una investigación cualitativa, ¿no? Pero no hay parámetros definidos ni precisos. Esta tablita es es una aproximación, pero no significa que tiene que ser así, ¿no? La recolección de datos. eh, como tal. Entonces, como les dije, puede variar y
En los números de casos depende mucho de la profundidad del entendimiento del fenómeno al cual yo estoy llegando. Digamos, si quiero hacer un estudio de etnografía cultural, puedo trabajar entre 30 y 50 casos, ¿no? Si hago etnografía básica, puede ser entre 100 a 200 unidades en un análisis de observación. Ya un estudio mucho más fenomenológico pueden ser 10 casos, ¿no? Teoría fundamentada, lo que son entrevistas o personas bajo distinta observación directa, puede ser de 20 a 30 casos, ¿no? Historia de vida familiar puede ser toda la familia, cada miembro es un caso. Biografía, ¿no? La biografía tal vez de alguna persona, el sujeto de estudio y tal vez las personas vinculadas a él, ¿no? Luego ya los estudios de caso, como les decía, puede ser de 6 a 10 estudios y son en profundidad 3 a 5. Lo que nos interesa es la profundidad, entender el fenómeno, digamos, con el mayor detalle posible, con la mayor información. Luego están los grupos de enfoque, ¿no? Puede ser de 7 a 10 casos por grupo. Entonces, si estamos iniciando, si no sabemos cómo recolectar los datos, ya esta pequeña tablita nos puede decir, ¿no? Ah, ya, a ver, si voy a hacer un estudio fenomenológico, voy a tomar 10 casos, 10 personas. Ahora sí, vamos a pasar a las clases em, o tipos de muestra. Em, pero antes de eso, algo bien importante en esto de la muestra es que la muestra de por sí ya tiene cierto tipo definido de unidades de muestras iniciales, ¿no? Pero conforme avanza el estudio, como les decía, esta muestra puede o reducirse, digamos, a 10 casos o ampliarse a 30 casos. Entonces, la muestra también es flexible. Si se dan cuenta, toda la investigación cualitativa en cuanto a planteamiento, hipótesis, es flexible, pero no quiere decir que por eso nosotros seamos desorganizados o no sigamos la metodología de la investigación, ¿no? Si bien es flexible, puede cambiar por muchas razones, es bien importante que nosotros mantengamos ese orden, ¿no? Es así que el muestreo probabilístico va a comenzar con la identificación de ambientes propicios, ¿no? Luego de grupos y finalmente de individuos. Entonces vamos a ir de lo general a lo particular. Primero voy a identificar el ambiente, ¿no? Puede ser estudiantes de la universidad. Luego voy a identificar grupos, ¿no? Estudiantes, digamos, de la carrera de filosofía. Y finalmente voy a identificar individuos, ¿no? Digamos, estudiantes de primer año. Entonces, como en una muestra, va de lo general a lo particular. Em, por este sentido, una de las características del muestreo de la investigación cualitativa es que las muestras tienden a ser mucho más flexibles, ¿no? Por ejemplo, en la muestra de investigación cuantitativa, si te dicen que tienes que analizar 200 casos, tienes que analizar 200 casos, ¿no? Y mejor si siempre analizas 205, 210, haces como un cálculo estadístico de cuál es lo mínimo, digamos, que te puede fallar a veces en la recolección de datos, pero tienes que llegar al número, ¿no? En la investigación cualitativa no es tan rígido porque puede variar, ¿no? Puede que, digamos, acá, por ejemplo, puede que 3 casos me sirvan y ya no me sirvan 10, ¿no? Entonces puedo ir reduciendo, puedo ir aumentando. Ahora sí vamos a ir a las clases o tipos de muestra. Entonces, esto lo vamos a seguir viendo hasta la siguiente clase porque es bien largo este tema, pero vamos a ver los primeros 4. Las clases o tipos de muestra, ¿no? Se utilizan
de forma no probabilística y son dirigidas. Es decir, cuando yo voy a escoger mi muestra, no lo hago de forma probabilística porque no me interesa replicar los resultados, no me interesa generalizar y también va a ser dirigida porque, eh, es decir, yo voy a escoger, ¿no? En un determinado espacio, un determinado campo. Entonces también se las conoce como propositivas, es decir, que el tipo de muestra que yo voy a escoger está guiado por propósitos, ¿no? Es decir, quiero 5 casos porque quiero analizar en mayor profundidad, entonces ya tengo un propósito. Em, Ahora vamos a ver las clases, que son 13 clases o tipos de muestras que yo puedo tener. Algo importante es que no siempre voy a escoger una sola clase o tipo de muestra, sino que se pueden ir correlacionando, complementando. Entonces, tengo la muestra de participantes voluntarios, ¿no? Es decir, como se dice, son personas que voluntariamente quieren participar de nuestra investigación. También se los llama como investigación o muestra autoseleccionada, ¿no? Porque son los participantes los que voluntariamente te dicen, sí, yo quiero participar de la investigación y demás. Por ejemplo, am, esto hacemos cuando hacemos recolección de datos, cuando tenemos mucho mayor acceso a la población, ¿no? Por ejemplo, en estudiantes. Vas, les preguntas, por favor, me lo puedes llenar el test y es una muestra mucho más voluntaria. Luego tenemos la muestra de expertos. En ciertos estudios es necesario la opinión de expertos para determinar cuántos casos y qué tipo de muestra. Generalmente la muestra de expertos se hace con investigaciones em, exploratorias, es decir, investigaciones que no tienen todavía antecedentes o estudios previos, sino que se están empezando a conocer. Por ejemplo, ha habido mucha muestra de expertos en el COVID, por ejemplo, ¿no? Para ver los síntomas del COVID, ver todo el tema de vacunas. Entonces, son exploraciones, perdón, son investigaciones que están investigando desde cero el fenómeno como ha sido el COVID, por ejemplo, ¿no? Antes de que el COVID no teníamos ni idea o los estudios no eran tan grandes como actualmente lo son relacionados al fenómeno. Entonces, esa es la muestra de expertos. Luego tenemos la muestra de casos o tipos, ¿no? Que se utiliza en estudios también cualitativos exploratorios, es decir, iniciales, y estos estudios de casos, de tipos, nos ayudan a entender el fenómeno a mucha mayor profundidad. Entonces, no nos interesa la cantidad ni la estandarización de los resultados, sino entender el fenómeno a profundidad. Em, Estos estudios de número de casos pueden tener un margen fenomenológico, ¿no? Es decir, están determinados por un fenómeno etnográfico, ¿no? Estos casos tipos de una comunidad, de una sociedad. Entonces, el objetivo es analizar los valores, experiencias, significados, ya sea del fenómeno, ya sea de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ya los casos, número de casos, los tipos, que va determinado a una población, una comunidad como tal. Luego tenemos ya la muestra por cuotas, que es usada frecuentemente en estudios de opinión o mercadotecnia, ¿no? Es decir, la muestra por cuotas va a distribuir lo que son las variables sociodemográficas. Porque cuando investigamos, ¿no? Profundizamos, tenemos que analizar todo el entorno de nuestra muestra. Y las variables sociodemográficas se manejan tanto en las muestras cualitativas como cuantitativas, ¿no? Además de los instrumentos que utilizamos, también eh, planteamos variables sociodemográficas con las cuales vamos a analizar nuestros datos. Solo que en el aspecto cuantitativo, estas variables sociodemográficas las vamos a volver numéricas y en el cualitativo vamos a ir a mayor profundidad.
Entonces, por ejemplo, ¿no? Las muestras por cuotas puede ser en un determinado lugar. Muestra por cuotas, por ejemplo, ¿no? Voy a investigar a estudiantes de la carrera de filosofía de primer, segundo y tercer año. Es decir, ya estoy distribuyendo mi muestra por cuotas, ya sea por un curso, ya sea por sexo, ya sea por edad. Entonces las cuotas ya lo voy determinando como tal. Muy bien. La próxima clase vamos a ver las otras clases o tipos de muestra. También cuál es la estrategia de este muestreo y ya vamos a pasar a lo que es el análisis de datos, ¿sí? No, lo que es recolección y análisis de datos, lo que vendría a ser la próxima clase. Entonces, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a aprovechar estos 10 minutos de la clase para las preguntas. A ver, voy a leer si es que hay preguntas en el chat. Acá dice, buenas noches, Licen. ¿Qué programas aconsejaría utilizar para que facilite nuestras investigaciones? Bueno, hay muchos programas, la verdad. Ahorita mismo no tengo el dato, pero para la próxima clase voy a buscar algunos programas, como les dije, esto de que te ayudan a transcribir las entrevistas, que te ayudan tal vez a sintetizar la información, pero son programas con IA, ¿no? Por ejemplo, ChatGPT nos puede ayudar en ese sentido. Igual hay programas bien específicos que les voy a mandar al grupo y así para que ustedes vayan haciendo la prueba. Eso para la próxima clase se los voy a mandar. Buenas noches. Bueno, gracias, licenciada. Para los que están en sala, se ha compartido el enlace para la asistencia. Pueden ir registrándose. Y mientras tanto, si hay preguntas, Ujú. pueden levantar la mano o escribir al chat. Las Ya se están preguntas. registrando. Eh, sí, váyanse registrando, por favor, en el Google Forms que lo han enviado a Zoom para ya ir cerrando la sesión y bueno, invitarles a que continúen con el curso, que ya las próximas clases ya van a tocar estos puntos importantes, ¿no? Que nos importan, que es recolección, análisis de datos, interpretación, demás. Entonces, eso, más bien muchas gracias por haberse conectado otra vez y ya nos estaríamos viendo igual el siguiente sábado a la misma hora y eso. Las grabaciones de esta y la clase previa las encontramos en el grupo de WhatsApp. Creo que las grabaciones están en la página de Goldmaster, si no estoy equivocada. En la página de Facebook, ahí pueden encontrar las grabaciones. Me acuerdo que el anterior curso ahí las subí en las grabaciones de las clases.